El Cerro Uritorco en Córdoba es un lugar de leyendas, avistamientos y fenómenos paranormales. Se ha transformado en el centro de peregrinación de miles de adeptos a las prácticas de la nueva era, metafísica de investigadores de fenómenos o VNI. Te invitamos a este paseo donde encontrarás avistajes de luces extrañas, presencias inexplicables y diversas teorías que te asombrarán. El cerro de 1979 metros de altura, está enclavado en las Sierras Chicas de Córdoba y es famoso en el mundo por ser lugar de numerosos avistajes de objetos voladores no identificados o VNI y de fenómenos no suficientemente explicados. La pequeña población de Capilla del Monte que se halla al pie del Uritorco tiene unos 17.000 habitantes. La mayoría de ellos se dedican a cultivar prácticas de la nueva era, espiritualidad y otros estudios. Si visitas la población encontrarás decenas de propuestas de Reiki, masajes, spa y escuelas donde se enseñan teorías y prácticas místicas. Los inquietantes motivos para estar ahí. No se sabe bien cuándo comenzaron el Cerro Uritorco y la población de Capilla del Monte a transformarse en ese lugar misterioso y cautivante que es hoy. Existirían testimonios muy antiguos referentes a que los aborígenes comechingones señalaban el cerro como lugar de apariciones de luces extrañas por las noches. Resulta difícil de corroborar esos testimonios ya que la cultura comechingones desapareció misteriosamente, dejando muy escasos testimonios pictográficos. Lo notable es que los conquistadores que alcanzaron a tomar contacto con ellos, mencionaron que eran hombres blancos, altos y barbados, muy diferentes de las otras culturas aborígenes de Argentina. Se sabe que habitaron solo en ese macizo serrano que atraviesa la provincia de Córdoba y parte de San Luis. Luego, y más cerca en el tiempo, diversos pobladores afirman haber sido testigos no solo de luces extrañas en las laderas del cerro. Hablan de avistajes de naves extraterrestres y muestran fotografías de las huellas dejadas por esas naves. También refieren encuentros del tercer tipo y presencias extrañas, además de cierta energía que atribuyen a que la zona es un vórtice energético del mundo. Se afirma que el lugar sería la puerta de entrada a la fabulosa y mítica ciudad intraterrena de Erx. Otros aseguran que el legendario caballero templario Parsifal estuvo en el cerro para ocultar ahí el santo grial junto al bastón de mando, dos elementos muy importantes para los estudiosos de la metafísica. Triángulo misterioso en Argentina. El primer punto en aclarar es que llamarlos triángulos no está mal, pero no es lo correcto y esto se debe a que no son tres vértices y tres lados perfectamente marcados, formando específicamente una zona triangular. Siendo que geométricamente es mucho más exacto hablar de un círculo en donde existe un centro de actividad llamado epicentro, como si se tratara de un terremoto, y un radio de acción del fenómeno, el cual es fluctuante, es decir, se agranda y se achica. Inclusive en las cartas de navegación tanto aéreas como marítimas estas zonas son marcadas con círculos. El segundo punto en aclarar es que estos fenómenos ocurridos en estas áreas y en base a investigaciones realizadas en ellas se deben en su mayoría a inmensas aberraciones electromagnéticas de muy altos niveles en donde inclusive es alterado el eje magnético de la Tierra y a su vez el vector de la brecha tiempo-espacio. En su mayoría, estas alteraciones electromagnéticas son producidas en forma normal por los efectos de la naturaleza, pero en muchas otras ocasiones, lamentablemente son producto de experimentos realizados por el hombre. Vale recordar el tan conocido y renombrado experimento Filadelfia. Aquí en el triángulo formado por la ciudad de Victoria, E. Ríos, Pueblo Ester Santa Fe y la ciudad de San Nicolás Buenos Aires, o mejor dicho con epicentro en las islas del sur de la provincia de Entre Ríos y un radio de acción de unos 200 kilómetros, en donde se suceden hechos del tipo ya mencionados, los cuales pueden ser producto de fenómenos naturales, pero también podrían ser potenciados por la mano traviesa del hombre. Debemos tener en conocimiento que en Pueblo Ester se encuentran desde hace ya varios meses, casi se podría decir que aparecieron como una conjunción astrológica un alineamiento de grandes empresas multinacionales tales como Hidrovias, la cual de la noche a la mañana se instala con una gran cantidad de barcazas con varios containers a bordo que no se sabe qué contienen con tripulación hablando en distintos idiomas como el inglés, alemán, israelí, etc. También es de destacar que siguiendo una línea desde el puerto de Akbla hasta el cruce de la ruta 12 y la autopista General Aramburu se instalaron las multinacionales Johnson Controls, Randall, Dunlop y GMF. Debo mencionar que en el puerto de Hidrovias hace unos pocos meses se instaló una antena de comunicaciones con una altura muy superior a la autorizada por la Fuerza Aérea Argentina, la cual perjudica el normal movimiento aeronáutico de la zona puesto que esta antena se encuentra a escasos metros de la cabecera de pista del 27 del Círculo de Aviación a pesar de las reiteradas denuncias realizadas al aeropuerto Fiserton de Rosario y ante el edificio Cóndor sede de la Fuerza Aérea Argentina. Esta antena es intocable corriendo peligro la población de la zona y los pilotos con sus aeronaves que por ahí circulan. Un testimonio Navegación Aérea San Nicolás.
Uno de los casos sucedió un domingo de enero de 1997 en el cual yo me encontraba de acompañante en un PA-11 en una navegación a San Nicolás. En ese momento yo me encontraba durmiendo en el asiento trasero del avión, cuando el piloto me despierta y me dice que no sabe en dónde se encuentra. Al principio lo tomé a broma, pero cuando miré el paisaje no podía reconocer nada de lo que veía. Fue entonces cuando me preocupé, tomé el mapa y le pregunté al piloto si en algún momento había cruzado el río Paraná, a lo que me contestó que no. Sin embargo, el paisaje era similar al de las islas. Luego de aproximadamente 30 minutos de perdidos o desorientados, el paisaje cambió de repente y pudimos localizar a Zárate. Eso significaba que nosotros estábamos en un lugar que se necesitaba para el tipo de avión que volábamos, un tiempo de vuelo de 1 hora y media, y nosotros lo habíamos realizado perdidos y en 50 minutos. Ruinas de Tastil, los secretos de una ciudad preincaica. Cuesta imaginar que en este silencioso caserío, donde sobran los dedos de las manos para contar sus habitantes, albergó, en otras épocas, a casi 2000 habitantes. A 2,5 kilómetros del pueblo y 200 m de altura a 100 kilómetros de la ciudad de Salta, asoman las paredes de una ciudad que estuvo habitada entre los años 1300 y 1400 DC. Estas ruinas fueron descubiertas por Eric Bowman en 1903 y estudiada y reconstruida por un equipo encabezado por el profesor Mario Cicliano de la Universidad Nacional de La Plata en 1967. En la superficie se halla cubierta por núcleos habitacionales como viviendas, enterratorios, recintos diversos y calles, en medio de una topografía accidentada. Llamó la atención la gran cantidad de material encontrado en superficie. Hasta en la actualidad no es difícil de hallar aún, a pesar de tantos años transcurridos, restos de cerámica, puntas de proyectil y obsidiana, material con las que se hacían las mismas. Las investigaciones concluyeron que los habitantes de Tastil fueron excelentes teleros, criaban camélidos, fabricaban objetos de piedra y de cerámica rústica, comerciaban con los pueblos andinos y cultivaban a los pies de las montañas. Una de las anécdotas que sorprendió de las excavaciones es que fue encontrada una nuez y dentro de ella una semilla de achira. A pesar de los años transcurridos se la hizo germinar y floreció. Plantas de estas achiras estuvieron expuestas en la dirección de turismo. Otro de los enigmas que guarda Tastil es que no se sabe por qué motivo fue abandonada la ciudad. No fue por guerras, ni por enfermedades. Si caminamos por cerros que rodean las ruinas hacia el este, encontraremos que están llenos de petroglifos. Existen varios campos de ellos. Son piedras de considerable tamaño cubiertas de figuras geométricas, antropoizomorfas grabadas sobre las mismas. Petropiedra, glifo grabado. ¿Qué mensajes habrán querido transmitir? ¿Cuáles son los misterios que esconden sus símbolos y figuras? Para los amantes de la escalada en roca, aquí se puede practicar escalada libre, debido al afloramiento granítico en la zona. Toda una rareza de la naturaleza en Salta y en esta zona próxima a la Puna, donde abundan cerros volcánicos. Los misterios de la bahía San Borombón. Según informa el periodista argentino Sebastián Arangren en el periódico Diario Popular, testimonios de pobladores y visitantes ocasionales afirman la existencia de inexplicables fenómenos que se registran en la bahía de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde misteriosas manifestaciones iluminan el río de la Plata y dan lugar a una aparente ciudad flotante, las evoluciones de una suerte de pez linterna y el equivalente a un ferry a toda luz navegando una zona del estuario imposible para el derrotero de cualquier barco convencional. Los episodios relatados forman parte de la amplia casuística del lugar, en el cual distintas expresiones del fenómeno OVNI han sido apuntadas por los investigadores desde los años 50 hasta ahora, en un registro nutrido por hechos que se repiten, multiplicando el número de testigos que detallan esos casos. Una de las expresiones más comunes en este sentido es la de la ciudad flotante, que habitantes de la bahía o circunstanciales pescadores aseguran haber distinguido sobre las aguas estuario, con una reverberación luminosa que hasta hace ver, señalan los testigos, una cúpula brillante que emerge del núcleo de luz montado sobre el agua. Luis Burgos, titular de la Fundación Argentina de Ovnilogía FAO y coordinador de la recientemente creada Red Argentina de Investigaciones OVNI Radio, conoce al dedillo esa historia, a la cual le ha dedicado con el grupo de ufólogos que lidera no menos de 40 investigaciones sobre terreno. En diálogo con Luis Burgos, precisó que la última vigilia en la bahía realizada por un equipo de FAO, también integrado por Celia Suer, Miguel Peralta, Fernando Mengui, Gustavo y Patricio Montenegro y Eduardo Galeano, permitió sumar un nuevo episodio asociado a presencias luminosas en San Borombón en diciembre de 2010. 4 personas vieron a unos 500 metros de la costa un transbordador con todas las luces encendidas. Lo enigmático del caso es que es imposible que cualquier barco convencional pueda maniobrar en esa zona del estuario porque, se sabe, apuntó el investigador, la profundidad ahí es escasa y existen innumerables bancos de piedras que tornan impracticable la navegación. Según los 4 testigos, lo que vieron era un barco o un buquebús totalmente iluminado no muy lejos de la costa.
Respecto a la ciudad luminosa del río, es como si vieran una cúpula iluminada sobre el agua que a la distancia da la sensación de una urbanización en medio del agua y no muy lejos de la costa. Existe otro caso más vinculado a las luces que se imponen sobre las barrosas aguas del Río de la Plata. Tiempo atrás dos pescadores denunciaron haber visto una especie de pez linterna que nadaba a mucha velocidad y hasta saltaba los trasmayos, sin que hubiera posibilidad humana de atraparlo. Pero si de luces misteriosas se trata, San Borombón ofrece aún otros casos como las persecuciones que suelen sufrir a automovilistas que se aventuran por el camino ribereño entre Punta Piedra y el faro de San Borombón, que al final del recorrido se convierte en la Ruta 11 interbalnearia. Las persecuciones consisten en luces que siguen a los autos pero que también ha dado lugar a lo que algunos conductores y pescadores definen como entidades que cobran dos formas plenamente luminosas o, por el contrario, sombras oscuras de las que no se puede constatar su origen. Luis Burgos recordó que en una vigilia de la FAO realizada en 1996, fuimos testigos de una esfera luminosa que salió del río y avanzó hasta el punto en que la detectamos. Allí se posó contra un árbol de unos 3 metros de altura y tras permanecer unos instantes, volvió por el mismo recorrido hasta perderse en el mismo punto del que había salido del estuario. Los registros de la FAO tienen apuntado un hecho acaecido 2 años después en la misma zona, cuando una pareja de novios que había ido a pescar y se preparaba para pasar la noche, se estremeció cuando en pleno crepúsculo una luz naranja se elevó desde el río. Asustados, huyeron y en el primer destacamento policial que encontraron hicieron la denuncia respectiva. Para los uniformados que trataron de calmarlos, lo que la pareja les relató era algo común y, también es cierto, inexplicable. El responsable de la FAO considera que hay que seguir investigando porque existen registros palpables de una intensa actividad OVNI en el lugar, como, sin ir más lejos, lo que surgió en la última vigilia de la fundación realizada en San Borombón el mes pasado. En esa oportunidad también hallaron una huella de aterrizaje OVNI. La marca apareció en un claro entre el monte y la playa, y tal como explicó Luis Burgos, es del tipo reverdecida de unos 8 metros de diámetro, con forma de herradura, data de unos 5 o 6 meses y que suma, sin duda, a otros tantos episodios significativos destinados quizás sin proponérselo a mantener vigente el misterio de la bahía. El bosque hundido de Traful. Situado a 30 metros de profundidad en el lecho del lago Traful, en la Patagonia, el bosque sumergido recrea un paisaje de fantasía, capaz de deslumbrar a quienes se animen a bucear entre gigantescos árboles casi intactos, como si se estuviera volando en un paisaje de película. Villa Traful tiene menos de 500 residentes permanentes y se encuentra en el extremo sur de la provincia de Neuquén, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia Argentina. Entre los principales atractivos de la zona, se encuentra el bosque sumergido durante un terremoto ocurrido en el año 1960. Se produce el desmoronamiento de una ladera boscosa que terminó sumergida en el fondo del lago con ejemplares de hasta 30 metros de altura que permanecen increíblemente de pie. Desde entonces, el lugar es uno de los preferidos para bucear y recorrer el extraño paisaje subacuático. El bosque sumergido permanece sepultado sobre el lecho del lago con alguna de las copas de los árboles asomando en su superficie. Para realizar las excursiones de buceo no se requiere una experiencia previa, y existen distintas agencias de turismo que organizan las excursiones. El efecto es sumamente sorprendente. Se puede experimentar la sensación de volar entre un bosque de unos 100 ejemplares de cipreses en aguas de extrema transparencia. Salamanca, La Rioja, Sanagasta. Ubicada a 1500 metros de Villa Sanagasta, rumbo a Huaco en La Rioja, hay una caverna en lo alto del cerro, con una gran boca como entrada y unos 50 metros de profundidad. Su piso exterior es de una increíble limpieza y su arena brilla reflejando el sol. Se afirma que las brujas riojanas llegan desde el Famatín a Sanagasta y desde ahí viajan a Salavina, Santiago del Estero, que sería el centro nacional de estas prácticas. Salamanca Saya igual peña. Manca igual bajo, infierno vocablo quechua que significa aquelarre, reunión de brujas, almas condenadas y seres demoníacos que se unen para divertirse, bailar, beber, planear diversas maldades contra los seres humanos, renegando de todo precepto moral o religioso. El Fupay es el rey de la Salamanca y el que preside las reuniones y sella los pactos de los hombres que acuden a él, en busca de la clave de la vida, la ciencia de la carne y los secretos del mal. La música que de ahí proviene sirve de guía para llegar hasta la entrada, pero no todos pueden ingresar. Esta superstición afirma que la Salamanca más importante es la de Sanagasta. Sin embargo, existen innumerables locaciones, todas ellas en el hueco de algún monte o en cavernas apartadas donde la topografía las hace inaccesible. Este antro secreto, conocido solo por los iniciados en las artes de la brujería, donde en las noches de los sábados se reúnen hechiceros, adivinos y brujos calcus en compañía de animales colaboradores y espíritus convocados con la finalidad de divertirse y planear actividades.
Quienes afirman haber estado ahí lo describen como un recinto iluminado con lámparas de aceite humano y donde reina gran alboroto por los gritos y carcajadas de los concurrentes. Ahí se realizan conjuros y maldiciones. Para poder ingresar se debe conocer la contraseña, sin la cual la entrada permanece invisible. Si por el contrario se conoce, se ingresa al recinto pasando por una especie de laberinto tortuoso, sin amilanarse. Este antro secreto, conocido solo por los iniciados en las artes de la brujería, donde en las noches de los sábados se reúnen hechiceros, adivinos y brujos calcus en compañía de animales colaboradores y espíritus convocados con la finalidad de divertirse y planear actividades. Quienes afirman haber estado ahí lo describen como un recinto iluminado con lámparas de aceite humano y donde reina gran alboroto por los gritos y carcajadas de los concurrentes. Ahí se realizan conjuros y maldiciones. Para poder ingresar se debe conocer la contraseña, sin la cual la entrada permanece invisible. Si por el contrario se conoce, se ingresa al recinto pasando por una especie de laberinto tortuoso, sin amilanarse. Entre otros, se debe sortear el arunco, con un chivo maloliente que a embestidas lo empuja hacia el interior. Una enorme culebra colgante, amenazando, de cuya boca rezuma baba sanguinolienta, y finalmente con un basilisco de ojo centelleante. Los adeptos no pueden revelar la entrada a la Salamanca, a riesgo de tener que padecer un terrible castigo que se dicte contra ellos. Se ha pretendido derivar el vocablo del aymara Salamanca, que significa piedra abajo, pero la mayoría presume que tanto el mito como la denominación son de origen hispano y común en toda América del Sur. Aún se mantiene en el noroeste argentino y zona de la Puna, sur de Bolivia.